Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones en este ya casi final de año para todos. Gracias a Dios por su misericordia que nos tiene en pie, nos tiene con salud. Vamos a ir a la palabra bendita hoy, la palabra de Dios que no regresa vacía y que es eterna. Y hoy quisiera conversar un poquito con ustedes en nuestro discipulado acerca de algo que está ahí en la palabra, una rema para mí, y que he tenido un pensamiento en mi corazón que Dios ha puesto y quisiera compartirlos. Yo le he puesto Saulo y Pablo, que Saulo lo que significa es pedido y Pablo significa pequeño. Entonces Saulo y Pablo es pedido y pequeño. Y es que eh, cuando el Señor llamó a este apóstol tan grande, ¿verdad? En el reino, lo llamó a su ministerio. Usted se acuerda que el libro de los Hechos relata la historia que lo interceptó en el camino a Damasco y ahí era Saulo. Entonces luego el Señor le cambió el nombre y se vino a llamar Pablo. Pedido, Saulo y Pablo pequeño. Entonces para mí tiene un gran significado y yo veo algo ahí. Y es que Saulo en el idioma original hebreo es Saúl. Y todos nos acordamos del rey Saúl, ¿verdad? Y entonces de ahí que por eso el Señor le tuvo que cambiar el nombre, porque entonces él se llamaba Saúl. Y conocemos la historia ampliamente de Saúl y David, y cómo Saúl se rebeló contra la palabra de Dios, y entonces el Señor le quitó el reino. Como que había ahí un estigma, ¿verdad? De rebelión en el nombre ese de Saúl, ¿verdad? Pedido, y que le vino a afectar a él y a su casa. Entonces eh, Saulo, que también era Saúl, el Señor le cambia el nombre y le pone Pablo, que es pequeño. Pero interesantemente esa palabra o el nombre Pablo, esa O que lleva ahí, que significa pequeño, es porque es una O del idioma griego, ya que en el idioma griego existen dos clases de O, digamos, de letras O. Una es una O breve o pequeña, que es la que lleva el nombre de Pablo, que significa pequeño. Y otra O es la omega, y esa es una O grande o larga, O grande o larga. Pero a Pablo no le pusieron la omega en su nombre, le pusieron la O pequeña o breve, que esa letra, a diferencia de la omega, como ya dijimos que es una O, esa O pequeña se llama, mire, Omicron. Así se llama esa O pequeña o breve. Entonces a él le pusieron esa O. Y pues no es casualidad. Yo lo que veo es que en todo hay un propósito en Dios. Y nosotros conocemos que ahora ya anda por el mundo una variante del COVID que le han denominado Omicron, que es una letra del alfabeto griego. Y esa es la O de la que estamos hablando, porque eh, como que están usando ellos las letras del alfabeto griego para nombrar esas variantes. Por ejemplo, la delta, esa es una variante de esa enfermedad y es una letra del alfabeto griego, delta, ¿verdad? Y entonces así ellos le van poniendo los nombres, ¿verdad? Y pues en esta ocasión, en este caso, eh, es Omicron. Y anda ahí, dice ya, el virus suelto por África, por Europa, eh, y llegó a los Estados Unidos, Canadá, ahora dice que anda por México, y pues de pronto la vamos a ver en Centroamérica ya, ¿verdad? Y
Entonces eso tiene un significado también profético, ¿verdad? Y vamos a continuar aquí, nos vamos a fundamentar con algunas reseñas en la palabra de por qué a Pablo le pusieron esa Omicron en su nombre, ¿verdad? Y no le pusieron la Omega, por lo que ya dijimos, ¿verdad? Del alfabeto. Entonces vamos a fundamentarnos en esta cita, mire, 1 Corintios 15:9, que el mismo Pablo lo testifica. Y hay algunos versos que lo dicen, pero él lo dice de esta forma, mire, por la O que a él le pusieron en su nombre. Mire cómo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Repito, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. El mismo apóstol Pablo dice esto, mire, porque yo soy el más pequeño. Mire cómo se consideraba él. Amén. Pero en sus comienzos, en sus principios, él no hablaba de esta forma. Usted se acuerda que él fue perseguidor de la iglesia. Dice que asolaba las ciudades, las sinagogas, y arrastraba a los cristianos. Amén. Y fue cómplice de los que apedrearon a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces ahora él ya no piensa de esa manera, y porque le cambiaron el nombre y le pusieron una letra que él es pequeña o pequeña. Entonces él testifica de esta manera y habla y dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces podemos poner otro versículo, por ejemplo, pero antes de eso vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu palabra, bendecimos tu enseñanza, y lo que tú nos des, que sea de edificación y bendición para los hermanos y hermanas, los oyentes, amigos, y danos sabiduría y habilítanos con tu palabra y tu Santo Espíritu, Señor, tu unción. En nombre de Jesús poderoso. Amén. Y tenemos entonces, hermanos, este otro versículo aquí, Efesios 3:8, que dice, mire, el mismo Pablo dice otra vez: a mí que soy menos que el más pequeño. Mire, ahora se baja un grado más. En la otra decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Ahora dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Entonces, como que estaba consciente él de lo que le habían dado. Ahora ya no es el Saulo, ¿verdad? Ya no es el Saúl levantado, altivo. Ahora es el Pablo pequeño, humilde. Amén. Y entonces por eso le hemos puesto Pablo con Omicron, con la O breve, u O pequeña. Pero alguien dirá: ¿y qué tiene todo que ver esto con Omicron? Pues mucho, porque entonces resulta que en lo profético vemos entonces que se está moviendo un virus a gran velocidad sobre el mundo, se cierne ya sobre la tierra. Y entonces eso nos habla del final del tiempo también, ¿verdad? Porque son plagas y recuérdense que el Señor, como hemos oído en nuestra cobertura del doctor Sergio Enríquez, el apóstol Sergio, que el Señor en la última plaga se llevó a su pueblo de la tierra de Egipto, se llevó a su pueblo del mundo. Y el asunto es que los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión están molestos contra la OMS, contra la ONU, contra esas instituciones grandes, porque ellos dicen que por qué se saltaron tanto, creo que son como 8 letras las que se saltaron, desde la Delta hasta Omicron, se saltaron muchas letras. Y entonces dicen: ¿por qué se saltaron tantas letras? ¿Por qué no van en orden? Le dice la prensa. Y entonces eso es lo que nos
habla a nosotros, ¿verdad? Es que como que está acelerándose el proceso, ¿verdad? Como que a llegar al final se está acelerando a pasos agigantados. Y entonces nosotros, como hemos sido enseñados, como conocedores de los tiempos, debemos de indagar esto y pensar con una mente ungida, ¿verdad? Con una mente apostólica. Y entonces ese es el problema que hay. Y ya para el final, porque me parece que son 24 letras las que tiene el alfabeto griego, entonces ellos se saltaron hasta la letra porque número 15, porque Omicron es la letra del alfabeto griego número 15 o 15ª. Entonces número 15. Entonces quiere decir que para finalizar el alfabeto ya solo faltarían como 9 letras. Amén. Y si se saltaron 8 ahorita o 9, imagínense, no sé, creo que fueron 8 o 9 letras, no tengo el dato bien, pero se saltaron varias, que eso es lo que la prensa está alegando. Y imagínense, no se irán a saltar, no se pueden saltar después otras 8, otras 10, ¿verdad? Hasta llegar a la omega, que es la última letra de ese alfabeto, la O grande o la O larga, ¿verdad? Entonces, primero Dios que no, ¿verdad? Porque el Señor sabe qué tiempo nos va a dar. Pero entonces aquí solo le pongo estos versículos, en estos que voy a trazar aquí, para que nosotros veamos que esa Omicron se refiere a algo pequeño, por así decirlo, a algo insignificante. Entonces repito este versículo, mire, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Y este otro, Efesios 3:8, que dice, a mí que soy menos que el más pequeño de los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces esas son esas dos bases para ver nosotros que está en la Biblia. O sea, Omicron está en la palabra, ¿verdad? Y aparece varias veces en la Biblia, porque es una letra del idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. Y entonces el ejemplo fue que el nombre de Pablo lleva una O, micrón, o sea, una O pequeña o breve. Amén, y que tiene que ver mucho con este futuro profético también. Entonces aquí le presento, aquí le pongo esto, mire, la omega es una O larga y abajo omicrón es una O pequeña o breve. O sea que son O las dos, pero la omicrón es pequeña. Entonces, primero Dios que este virus, esta pandemia, no haga mucho daño en el mundo, porque es pequeña, ¿verdad? Incluso en la web, ¿verdad? En la internet, se habla de que el virus no es tan letal y que dicen los doctores, ¿verdad? Los que conocen de eso, los científicos, que puede hacer que no dure mucho, y otros hablan del fin de la pandemia. Esperemos en Dios que así sea, ¿verdad? Que nos dé más tiempo y le podamos servir y nos gocemos en Él. Pero si no, pues Él tiene el control de todos modos, el control de todo. Entonces eso es lo que es la Omicron. Seguimos un poquito. Este es un ejemplo nada más, mire. La O grande es omega y la O pequeña es Omicron, ¿verdad? Que es lo que estábamos diciendo por lo de Pablo. Y que él mismo dice, yo soy el más pequeño. Entonces, yo tengo aquí esto, que lo tomé de la web, mire, se lo voy a leer rapidito. Y dice, la OMS dice que hay que protegerse porque aunque tengan las 2 dosis de la vacuna, el Omicron contagia a la gente. Del África llegaron infectados que ya tenían las 2 vacunas y que ya está en Estados Unidos, Canadá, Brasil y también en Argentina. Y todavía dicen que después del Omicron viene una que no tiene cura. Y acordémonos que después de la última plaga, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Es lo que estábamos diciendo en base a la Biblia. Y eso que acabo de leer, eso es lo que ponen ahí en los medios, en la internet. Ahí lo puede buscar, usted lo puede chequear, ahí lo va a hallar. Amén. Y por otro lado, como le decía, otros dicen que no es tan letal y que puede ser el fin de la pandemia.
En el nombre de Dios que así sea, ¿verdad? Y no dañe nuestro país, nuestra Guatemala. Pero eso solo el Señor lo sabe, Él tiene el control. Ahora, otra cosa interesante y otro dato interesante es que el valor numérico, hermano, de Omicron, el valor numérico de esa letra es 70. Fíjese, el valor numérico de la Omicron o pequeña, u O pequeña es 70. Y por otro lado, dijimos que era la letra número 15 o 15ª del alfabeto griego. Entonces quiere decir que esto nos habla de dos cosas. Por un lado, decíamos el futuro profético, porque es el número 70, que nosotros sabemos que el 70, por ejemplo, se habla de las 70 semanas de Daniel. Amén. De un tiempo de tribulación. Es el número 70. Y hay versículos, le voy a poner unos ejemplos. Y por otro lado, es la letra 15ª o número 15 del alfabeto griego. Y nosotros sabemos que 15 es número de misericordia. Misericordia para el pueblo de Dios, pueblo de Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Y para el mundo, hermano, el número 70 sería la semana 70 de Daniel o la tribulación y gran tribulación. Pero para nosotros que amamos su palabra y le servimos y amamos su presencia, misericordia. Eso es lo que para nosotros es buena noticia. Amén. Y que Él nos guarde y nos cubre. Pero esos son los números que rodean este Omicron, esta letra del alfabeto griego, que Pablo lleva en su nombre. Pablo con Omicron. Amén. Entonces, por ejemplo, le voy a poner esos versículos para que usted vea el número 70 con qué está relacionado y por qué decimos que se refiere a eso. Daniel 9:24. Daniel 9:24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Mire, este número 70 aparece aquí en esas semanas, mire, que son proféticas y que nosotros sabemos que se refiere a la angustia de Jacob, como hemos sido enseñados, al día del Señor, al día de la angustia, etcétera. Todos los nombres que hemos aprendido, ¿verdad? Y este es uno de los versículos, pero hay más versículos. Mire este, Jeremías 25:11. Jeremías 25:11 dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Mire donde aparece el número 70 otra vez, cuando se está hablando de un juicio otra vez. Toda esta tierra será puesta en ruinas, mire, y en espanto, eso es destrucción. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Usted ya sabe quién es, el Señor lo reprenda. Pero lo que me llama la atención es que dice 70 años le van a servir. Pero noten toda la referencia que le hace el 70 otra vez a un juicio de parte de Dios. Como el que estábamos leyendo aquí, mire, de Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Amén. Y todavía, no sé si, sí, aquí ya tengo otro, mire, Zacarías 1:12. Mire este, Zacarías 1:12 dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Mire, 70 años. Otra vez 70, con el número 70 con relación a otro enojo, a otro juicio de parte de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces el ángel está diciendo, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá? Y mire, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años. Y hermano, así hay varios versículos, son muchos. No los puedo leer todos porque no daría tiempo. Pero el número 70 haciéndole referencia a los juicios, al castigo, al enojo de Dios, de esto que estábamos diciendo, mire. Valor numérico de Omicron es 70. O sea, va íntimamente relacionado con
el juicio y el castigo. Entonces por eso que le decía que Dios nos libre, que Dios nos guarde, pero sabemos que todos los que nos humillamos, nos apequeñamos, somos humildes como el apóstol Pablo, que decía yo soy el más pequeño, sabemos que la misericordia nos puede alcanzar, aunque sea fuerte esta variante que está por el mundo, se cierne ahora en los ambientes, o las que andan, porque no dice que no es solo una, son varias las que andan, entre ellas la Delta del COVID y las que han salido. Pero la misericordia del Señor nos ampare y nos cubra, ¿verdad? Porque es la letra Omicron, pues, es la número 15, misericordias. Eso es lo que significa. Pero con relación al mundo, hermano, es el valor numérico 70. Ya le leí 3 versículos por lo menos, mire. Semana 70 de Daniel, 70 años al servicio del rey de Babilonia, y el enojo de Dios por 70 años contra el pueblo. Entonces con esos ejemplos podemos ver que rodea esto proféticamente el Omicron, esta variante que se acerca. Ahora, por otro lado, Apocalipsis 1:8, mire lo que dijo Cristo aquí en este versículo, hermoso. Jesús dijo, el Cristo resucitado, que se le reveló a Juan el apóstol: yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mire, yo soy el alfa y la omega. El alfa y la omega son 2 letras del alfabeto griego. Una es la primera y la otra es la última. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra del alfabeto griego. Y Jesús está diciendo, yo soy el alfa y la omega. Entonces está, yo soy el principio y el fin. Amén. Entonces Él tiene el control. Amén. Él tiene el control, Él reina sobre todo. Y para nosotros, Él es el primero y el último. Amén. Entonces aquí Él menciona 2 letras y Él dice, yo soy el principio de esa alfabeto y soy la última también. Entonces como quien dice, estamos en sus manos. Y no va a venir la última plaga, que es lo que hemos aprendido, yo repito, de nuestra cobertura, que fue la última plaga donde el Señor se llevó a su pueblo, lo sacó de Egipto. Y esa es la esperanza que tenemos, jarpazo, arrebatamiento, el retorno de nuestro Señor en su venida secreta y que se va a llevar a sus fieles. Amén. Antes de que en esa última plaga que vemos en Éxodo capítulo 10, me parece que es 10 y 11, las plagas de Egipto que cayeron, ¿verdad? Son 10, pero el Señor se llevó a su pueblo. Entonces el Señor dice, yo soy el primero y el último. En otras palabras, en mí, conmigo están seguros. Amén. Entonces ahí está lindo, mire, esto está muy importante. Y Él tiene el control, hermano, de nuestra vida, porque Él es el alfa y la omega. Eso lo dice 4 veces en Apocalipsis. Este es otro versículo de esos, mire. Lo dice en el principio, ahí lo pusimos Apocalipsis, mire, 1:8, o sea, en el capítulo 1. Pero después en el último capítulo, que es capítulo 22, y en el verso 13, mire que vuelve a decir Jesús otra vez: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vuelve a decir lo mismo otra vez. Amén. Y ahí en Apocalipsis lo menciona 4 veces. Hay 4 versículos que dicen así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces nos da la seguridad, la certeza de que nuestro Dios está por nosotros y que le pueden poner todos los nombres de las letras del alfabeto griego a las variantes que ellos inventen y que lancen contra el mundo para hacer daño. Y nosotros estamos, hermano, guardados dentro del alfa y la omega, del principio y el fin, del primero y el último, y nada nos podrá arrebatar de su mano, porque Él lo dijo, ¿verdad? Las ovejas que mi Padre me dio, nadie las puede arrebatar de mi mano, porque Él es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin.
Entonces puede venir la Delta, puede venir la Omicron, puede venir las que le han puesto nombres con el alfabeto y le sigan poniendo más nombres con el mismo alfabeto griego. Hermano, todas están en control de Él. Desde el principio hasta el final Él tiene el control. Él es Jesús, Él es el Todopoderoso Dios. Y estamos seguros en sus manos. 4 veces aparece esto entonces, el alfa y el omega, el principio y el fin. Era solo compartir este pensamiento, esto que Dios por lo menos puso en mi corazón y que yo puedo entender un poquito y ver aquí, compartirlo con ustedes en este día. Para mí es de bendición porque puedo ver su misericordia, hermano. Mira esto, omega, refiriéndose a la última letra del alfabeto griego, omega, que Jesús dijo, yo soy la omega. Dice, omega es la última letra del alfabeto griego. Mire qué significa, finalidad o fin. Finalidad o fin. Amén. Ahí se termina, como quien dice, ahí se termina todo, ¿verdad? Él es el final de todo. Él lo dijo. Pero eso significa la letra omega, mire, finalidad, y es lo que se llama la O grande o la O larga. Amén. Imagínense que vengan y quieran hacerle mucho más daño a la gente, estos hombres, estos que hacen sus enfermedades, virus en laboratorios, y que digan como están amenazando, porque ya lo están diciendo. Hace poquito estaba yo viendo ahí en el internet, en el Facebook, y sale así todo arrogante aquel famoso Bill Gates, aquel dice que es millonario o archimillonario, y todo arrogante y dice, sale con su mascarilla y dice así, amenazante, dice, Omicron, dice, es la variante que visitará todos los hogares de la tierra. Ayer lo estaba viendo yo. Si quiere usted búsquelo, es fácil, ahí en su browser póngale, mire lo que dijo Bill Gates referente al Omicron, y así fue lo que dijo. El Omicron, dijo, esta variante del COVID, dice, visitará todos los hogares de la tierra, del mundo. Así arrogante. No, si ellos los inventaron, hermano, amigos, ellos saben qué letalidad puede tener eso. Y aún dicen que viene otra, dice, que no le van a hallar cura, dice. Porque dicen que este Omicron, que como lo estábamos viendo ahí en lo que pusimos ahí en el resumen de lo que dice la OMS, que aunque tengan las 2 vacunas la gente, de todos modos les va a dar. Porque los que vinieron de África para los Estados Unidos venían contagiados y se supone que ya tenían las vacunas, ¿verdad? Contra el COVID. Y entonces así, amenazante lo dice el hombre. Y entonces que quieran venir y decir esta que no tiene cura, que ellos dicen, ¿verdad? Que va a venir. Que ellos digan, nos vamos a saltar desde Omicron hasta la Omega. Hablando de las letras del alfabeto, ¿verdad? Lo que ellos no saben es que el Señor Jesucristo es el alfa y la omega. Y que Él va a suceder lo que va a suceder porque Él lo permitió, porque Él lo quiere. No porque ellos así se les antoja. Porque nuestro Rey Jesucristo, nuestro Dios, tiene el control de todo. Y Él hace según el designio de su voluntad, dice la palabra. Y Él hace vasos para ira y vasos para honra. Y entonces estos vasos para ira, Él los tiene controlados, así como controló a Faraón. ¿Se acuerda? Faraón endurecía su corazón y no quería dejar ir al pueblo de Egipto. Y el Señor le mandaba a decir con Moisés y Aarón, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y se endurecía y no los dejaba ir. Y entonces la carta a los romanos dice que Dios hizo vasos para ira y vasos para honra. Pero que Faraón era un vaso, un instrumento de ira, que Dios lo controlaba. Entonces ellos no son más que vasos de deshonra, vasos de ira, y Dios tiene el control, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Jehová de los ejércitos. ¿Y quién le va a mover a él, hermano, el sartén de la mano? Entonces él tiene el control y diga lo que diga, Bill Gates así se llame, o se llame Biden, o se llame como se llame, hermano. No tienen Tedros, como se llame. Nuestro Dios es poderoso y Él controla esos vasos, que Él los hizo para ese propósito.
Entonces, finalidad, fin de todo. Por eso leemos versículos como estos, mire, acerca del fin en la Biblia, mire. Mire lo que está cerca entonces, viendo que el Omicron anda por ahí. 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, mire, final. ¿Qué significa omega? Finalidad, finalidad. Entonces, en un abrir y cerrar, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos que serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire, a la final trompeta. ¿Qué significa la omega entonces? Finalidad, el fin de todo. Amén. Entonces yo creo que nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que pensamos y su venida secreta está a la vuelta de la esquina, hermano, ¿verdad? Por todo lo que estamos viendo. Entonces, a la final trompeta significa el rapto de la iglesia. El Señor se lleva a su pueblo, los escogidos, a su nombre. Gloria a Dios, qué bendición. Todos leemos versículos como estos en la Biblia y vemos versículos como estos relacionados con el fin. Aquí tenemos otro, mire, Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, finalidad, mire, fin, este será salvo. Mire, estos versículos hablan del fin, de la finalidad de esta dispensación, podemos llamarle así, dispensación del Espíritu, ¿verdad? Pero viene el fin. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? No, el mundo va a seguir adelante. El fin de la era de la iglesia en la tierra. Eso es lo que viene. El fin de la iglesia del Señor Jesucristo sobre la tierra, y el Señor se va a llevar a su pueblo. Antes de que el juicio verdadero caiga, hermano, la última plaga, como lo hizo con el pueblo de Israel en Egipto, la va a levantar, se lo va a llevar. Amén. Nosotros vemos versículos así como ese, mire qué lindo. Este es el que vimos anteriormente, mire. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. Mire usted. Y nosotros, dice, seremos transformados. Rapto. Fin de la era de la iglesia en la tierra. Y aquí dice, el que persevere hasta el fin. Amén. ¿Y cuál es el fin? El fin, la finalidad, omega. ¿Y quién es la omega? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Su nombre. Creo que hay otro, antes de finalizar yo, este pensamiento que es un poco corto, pero quería compartírselos porque tenía la inquietud en mi corazón y lo he compartido en la iglesia donde ministramos con las ovejitas y ha sido de mucha edificación porque vemos que nuestro Señor está cerca. Mateo 24:3, mire cómo dice este versículo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Mire, y del fin del siglo. Y del fin del siglo, finalidad. Esto fue en el monte de los olivos, cuando el Señor dio su discurso escatológico, cuando estaba con sus discípulos, sus apóstoles. Y ellos le preguntaron, ¿qué señal habrá de tu venida? Amén. Y ahí está refiriendo a la parucía. ¿Qué señal habrá de tu parucía y del fin del siglo? Y el Señor les empieza a decir las señales, ¿verdad? Se levantarán falsos profetas, se engañarán a muchos, se levantará nación contra nación, reino contra reino, seréis aborrecidos. Y les empieza a decir, del capítulo 24 de Mateo, pero entonces vendría el fin. Y entonces dice, al final dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Ah, qué tremendo, hermano. Este es hermoso. Aleluya, el Señor viene pronto. Alístate, prepárate. Estamos llegando al final de pensamiento, hermanos. Mira, pero a nosotros mira lo que nos espera. Son muchos versículos, hermano, de aquí del final. Podríamos decir de la omega, digamos, ¿va? Porque es un final, es una finalidad. Repito, la dispensación de la iglesia sobre la tierra. Son 49 versículos. Y si te leo los 49, hermano, no nos da tiempo. Solo voy a leer este para finalizar. Salmo 37:37. Mira qué dice aquí, con referente al final. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Repito,
considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Esos somos nosotros, los justos, los escogidos de Jehová, los bienaventurados, el pueblo adquirido de Dios. Amén. Mas vosotros sois, dice Pedro, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido. Mira, para el hombre de justo habrá un final dichoso, final, un hombre a los hombres de paz. Ese va a ser nuestro final. Venga la Delta, venga COVID, venga los nombres que le han puesto a las variantes, venga el Omicron y vengan los que vengan, hermano, todavía adelante, y que amenazan, que dicen que vienen peores. Ellos mismos lo dicen. Como a ellos les genera dinero, que es su Dios, ¿verdad? Son a hombres avaros. Entonces, venga la que venga, hermano. Mira, hay un final, hay una omega, que si la omega es nuestro Señor Jesucristo, es un final dichoso para el hombre de paz, a su nombre. Qué lindo, ese ha sido el pensamiento, Pablo con Omicron, y lo que nos enseña en el nombre de Pablo es que Pablo, después de ser Saulo, con esto te cierro, después de ser altivo, levantado, alzado, entonces le pusieron Pablo. Y eso lo que nos enseña es que nosotros vamos a ser humildes. Tenemos que ser humildes, no tenemos que humillar delante de su presencia, nuestro Señor. Y entonces vamos a tener este final, mira, final dichoso, como Pablo el apóstol. Le pusieron la O pequeña o breve. Amén. Le pusieron un Omicron en su nombre. Amén. Y él mismo dice en su segunda carta a los Corintios, conozco a un hombre. Y dice él hace 14 años, un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Mira, figura el arrebatamiento. Al Pablo que tenía una Omicron, una O pequeña en su nombre. Lo llevaron al tercer cielo, lo llevaron al paraíso. Y dice que oyó, vivió cosas que no les he dado a expresar al hombre. Palabras inefables, dice, que no puedo expresar. Pero es a los que se humillan, es a los humildes, es a los que sirven, es a los que con todo su corazón aman y sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro final, hermano. Nuestro final no es lo que dice la OMS ni la ONU. Nuestro final no es lo que dicen las instituciones mundiales, por muy grandes que sean. Nuestro final es lo que la Biblia dice. Y nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega. Y estamos en las manos de Él. Y vamos para su presencia, como a Pablo el apóstol, al tercer cielo, al paraíso de Dios. Yo voy a orar y voy a terminar ahí entonces, creo yo, sí. Ahí terminamos. Después platicaremos otro momento de esto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día por la bendición de compartir tu palabra. Es un honor, es un gozo, es un deleite, papito, es una delicia. Compartir el pan con el hambriento, compartir la bebida con el sediento. En el nombre de Jesús bendecimos a los oyentes y declaramos que el miedo se va porque el amor tuyo llena nuestro corazón, llena nuestro ser y no hay temores en nosotros. Venga lo que venga, aunque ahora estamos finalizando el año 2021, sabemos que vendrá una proclama de misericordia y de bendición en el 2022. Si tú no has venido y nos prestas la vida, y seremos bendecidos y restaurados todavía en el nombre de Jesús. Bendecimos a la iglesia de Cristo, el pueblo de Jehová, con estas palabras. Eso dice tu libro precioso, alentados los unos a los otros con estas palabras, y esté cirniéndose lo que esté cirniéndose en el mundo sobre la tierra. En tu palabra hallamos la paz y la esperanza, y le decimos a todos los justos que les irá bien y que el Señor tiene misericordia de su pueblo. En el nombre de Jesús hay un final dichoso para el hombre de paz, dice tu palabra, para el justo. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, amados. Será en una próxima oportunidad. Que pasen un día feliz.